trabaja en todo el mundo hoy día es la segmentación de 8 segmentos. Y fue Henry Quinault el año 1950 y tantos, los primeros 5 años de los 50, quien dijo que el hígado tenía 8 partes, o yo los llamo 8 higaditos. Y de tal manera de que cada segmento tiene, como ustedes ven, una tríada portal y un drenaje venoso hacia la vena cava. Ese es el concepto central de Quinault el que se sigue hasta hoy día, ¿no? De tal manera que el hígado izquierdo está considerado los segmentos 2, 3 y 4. 4A es el de arriba, 4B es el de abajo, y el 1 que está posterior, que no se ve en esta vista frontal. Y el hígado derecho, el 5, 6, 7 y 8. Hay otras, también hay que decir que el hígado es un volumen, entonces tiene partes arriba, abajo, anteriores y posteriores, de tal manera que los segmentos hepáticos también ocupan esa situación. Algunos son posteriores, como los segmentos 6 y 7, algunos son anteriores, como los segmentos 5 y 8, el 4 también, y los laterales izquierdos que son entre anteriores y posteriores porque son de volumen más pequeño. Entonces, y ustedes están viendo allí como cada segmento tiene una llegada de la tríada portal y una salida venosa hacia la vena cava a través de las venas hepáticas. De tal manera de que es un inflow, como dice ahí, que lo encuentran en la literatura internacional, la entrada, y el outflow, que es la salida del hígado. Tienen que entender además que por qué lo llamamos higaditos, porque cada segmento tiene una tríada portal, una vena de salida y un volumen hepático, un parénquima. De tal manera que si queremos, ¿cómo haría la definición de segmento Celia Romero? Dicho lo anterior. Bueno, doctor, que cada segmento va a poseer una vascularización independiente, ¿no? Que va a tener tanto una rama de la vena porta, también una rama de la arteria hepática y también el conducto biliar. Y esto permite que ante una patología se pueda sacar, ¿no?, un segmento específico del hígado. Sí, sí, estás en la idea central. Wendy, ¿cómo lo definirías un segmento hepático? ¿Estás? Wendy Trujillo, Doctor, ¿escuchas lo que hablo? sí, estaba mencionando sobre el segmento hepático. ¿Qué cosa es un segmento hepático? Por favor, les pido atención a todos. Yo paso lista al final y necesito hablar con todos. A ver, Wendy, por lo que has escuchado de lo que he dicho y lo que ha dicho también Romero, ¿cuál sería tu definición de segmento hepático? Eh, bueno, son el hígado dividido en cada segmento y cada uno tiene Te interrumpo ya para abreviar y avanzar, porque esto es anatomía. Esto para obviamente hablar de la patología quirúrgica del hígado tenemos que saber anatomía. Y anatomía ustedes lo han estudiado hace 5 años y lo deberían estudiar todos los años, pero en todo caso, en el hígado, cada segmento se puede definir como una unidad anátomo-funcional que puede ser identificada anatómicamente, como la estamos viendo, puede ser resecada quirúrgicamente e incluso puede ser trasplantada quirúrgicamente.
¿Ya? Esa es la definición real de un segmento hepático. A partir de la descripción de Henry Quinault hace el siglo pasado. Sería bueno que lo revisen, es interesante. El hígado es un órgano blanco. Cualquier especialidad que hagan, endocrinología, cardiología, gastroenterología, neurología o oncología, cualquier cosa van a llegar al hígado en cualquier especialidad, infectología, medicina interna, van a llegar al hígado en algún momento y tienen que estudiar, entiendo yo, bastante bien la estructura del hígado. También podemos decir que la vena cava que están viendo allí es la principal estructura que fija al hígado a la cavidad abdominal. No son los ligamentos transversales, ni los ligamentos falciformes, ni nada. Es principalmente la vena cava. Ese es un concepto que también se los transmito, ¿no? La vena cava retrohepática. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor, de alguno de ustedes? ¿O comentario? ¿Aló? ¿Aló? Diego Tupa, ¿me escuchas? Sí, doctor. Bueno, ¿tienes una pregunta? ¿Un comentario? No, doctor. O sea, todo está clarísimo. ¿Dónde está el ligamento falciforme en ese esquema? Está en el ligamento 3. Que diga en el ligamento 3, que diga en el segmento 3. Ahí se ve. Donde lo En están la parte. señalando. Ujú. ¿Y cuál es el hígado izquierdo y el hígado derecho? Izquierdo. Eh, derecho, ya. En- para la parte derecha es donde están los segmentos 7 y 6 y la izquierda es 2 y 3. ¿Y los otros no existen? No, sí, sí, doctor. Bueno, izquierdo sería 2, 3, 4 eh, y derecho serían 7, 6, el 5 y el 8. Tienes que mirar la figura que estás mirando. Mira cómo viene la triada portal. No tienes que inventar. ¿Sí? Te estoy hablando. Sí, doctor. Sí, doctor, ¿qué? Eh, bueno, bueno, según la triada, el 7, el 6, el, el 7 y el 6 son derechos. Medio sería el 8, el 5 y el 4 y el izquierdo serían el 2 y el 3. Mira, el hígado izquierdo, para razones quirúrgicas, tú estás viendo cómo la triada portal se divide en dos ahí. ¿Sí? Uno para la izquierda y otro para la derecha. No, no es cuestión de inventar nada, es cuestión de mirar. Y lo derecho es 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Sí, Sí. ¿Y lo izquierdo qué es? es 2 y 3. ¿Cómo? Es dos segmentos 2 y 3, doctor. ¿Y el 4 dónde lo dejas? 2 y Si 3 y miras 4. la figura. Es 2 que y es 3 y mirar la 4. figura. El uno está detrás y el uno tiene otra estructura anatómica porque drena directamente a la vena cava. Y recibe un ramo para el uno del ramo izquierdo de la triada portal. Pero es que quiero que quede el concepto, no quiero que memoricen
estas cosas porque se olvidan a las 5 de la tarde. Simplemente quiero decirles eso, que tienes dificultad y ojalá que ya lo tengas claro. El izquierdo 2, 3 y 4, 4A se le llama el de arriba y 4B el de abajo, y el derecho 5, 6, 7 y 8. O sea, cuando queremos hacer una hepatectomía derecha, ya tú tienes que pensar en que cuando hablas de hepatectomía derecha completa es sacar los segmentos 5, 6, 7 y 8. Ahora, dentro de la derecha hay segmentos laterales, que son los 6 y 7, y mediales, que son el 5 y el 8. Pero los 4 son derechos. Y a la izquierda son los laterales, el 2 y el 3, y el medial es el 4A y el 4B. ¿Eso está claro para todos ustedes, Jean-Pierre Tello? Aló, Jean-Pierre. Sí, la parte que mencionó de los centrales no la entendí muy bien. Habla claro y fuerte, por favor. Sí, doctor, mencionó que hay una división, es parte externa o lateral, otra medial y otra central. La parte central se refiere al 5, 8 y 4 o 4A y 4B. Esa parte no la entendí bien. El izquierdo tiene laterales y mediales. El derecho tiene laterales y mediales. Los mediales del derecho son el 5 y el 8 y los mediales del izquierdo son el 4, A y B. ¿Bien? Ok, ya ahora lo entendí. Sí. ¿Alguna pregunta que no haya quedado clara, Adriani? ¿Comentario? Sí, Adriani, doctor. Solo lo que acaba de preguntar el compañero Tello, nada más. ¿cómo? ¿Me escucha, doctor? Te escucho clarísimo. Sí, justo lo que acaba de preguntar el compañero Tello nomás. ¿Qué cosa es lo que La acaba de parte preguntar medial. el compañero Tello para entenderte? O sea, la parte medial no me había quedado claro, doctor. Pero lo estás mirando ahí y lo acabo de decir. Ujú. Sí, doctor, eso nada más. Bien. Esta es otra vista posterior del hígado. Tienen mucha literatura en internet y en libros sobre esto, pero yo estoy tratando de conceptualizar lo central, ¿ya? De tal forma de que nos demos cuenta que el hígado es un órgano blanco que tiene dos vías de entrada de sangre, la vía portal y la vía arterial, y tiene una vía de salida, que es las venas hepáticas que se van directamente a la vena cava. Y entonces, el hígado se vuelve un órgano blanco para hablar, por ejemplo, de cáncer, de todos los órganos que contribuyen al drenaje portal. ¿Cuáles son las características del drenaje portal, del sistema portal Milagros-Tocto? Doctor, buenas tardes. Habla fuerte y claro, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, primero podría hacerle una pregunta de la parte de la diapositiva anterior. Había leído que también había La una... pregunta y luego me hace la pregunta. ¿Cómo? No le escuché la última parte, doctor. Contéstame la pregunta. ¿El sistema portal cómo está compuesto? Ya, la vena porta está compuesto por dos venas, ¿no? Una que es la, mesentérica superior y la otra que
viene del vaso, que es la esplénica, el cual es una unión de la esplénica con la mesentérica inferior. Y Y luego de van tal forma que esas tres venas no son dos venas, son tres venas, ¿ok? Solo que en algunas personas llegan juntas las tres y en otras generalmente llega la mesentérica inferior a la vena esplénica. Pero las que conforman lo que se llama el tronco mesentérico portal, el espleno mesentérico portal, son las tres venas, la mesentérica superior, inferior y esplénica, de tal forma que cualquier neoplasia que involucre el drenaje de esas tres venas, es decir, el estómago, el páncreas, intestino delgado, intestino grueso, va a llegar al hígado potencialmente como órgano blanco a través del sistema portal. Y además, también le llega cualquier célula neoplásica al hígado por vía arterial. O sea, nosotros hemos visto y vemos casos de cáncer de mama con metástasis en el hígado, cáncer de pulmón con metástasis en el hígado, cáncer de cerebro con metástasis en el hígado, y no se diga pues todo lo que vemos de todo lo que llega por la vía portal, ¿no? A la cabeza, el colon, páncreas, estómago. Entonces, ¿qué quiero significar ese concepto? Que por las características del inflow hepático, el hígado se vuelve un órgano blanco para insertarse cualquier célula neoplásica del organismo. ¿Está claro, Milagros? Sí, doctor. Sí. ¿Algún comentario, pregunta rapidita sobre esto? ¿Duda? No, de esta parte, claro, doctor, porque había visto también que hay variantes anatómicas, ¿no? Sobre las tres arterias las tres venas que mencionó. Sí, me Algo, gusta que tengas una idea del sistema portal. No todos tus compañeros anteriores hablan rápido del sistema portal. Probablemente en nuestras clases prácticas hablemos bastante más de esto. Eh, ah, Shaunin Tume, ¿tienes un comentario, pregunta sobre esto? Por el momento no, doctor. Ya, de lo que estás viendo, Shaunin, ¿qué te trae a tu cabeza, a tu pensamiento, esta lámina? Bueno, doctor, son distintas, Estamos rapidito, ¿ah? Esto es ping-pong, ¿ya? diferentes complicaciones, doctor, que se pueden dar en el órgano, ¿no? Patologías tanto como quistes o como menciona ahí, abscesos que se van a poder reseccionar de forma quirúrgica. Sí. Te interrumpo. Yo lo que quiero primero hablar un poco de anatomía, que ya hablamos, y que exige que ustedes revisen un poco más, pero ya está dado el concepto central, quirúrgica del hígado, repito. Y acá un resumen sobre lo que podríamos hablar cuando nos referimos a patología quirúrgica del hígado. Estos 5 temas exigirían, en mi opinión, una semana de clases de 2 o 3 horas diarias, porque cada tema hay que enfocarlo desde el punto de vista embrionario, en el caso de los quistes, desde el punto de vista congénito, desde el punto de vista infeccioso, en el caso de los abscesos, en el punto de vista de todo lo que significa un trauma hepático cerrado o abierto. Si hablamos de tumores hepáticos, pues tenemos 2 días de clases. Y si hablamos de trasplante, para el nivel de 5.º año de pregrado, solamente damos lineamientos, ¿no? Pero en general es muy ambicioso este tema para enfocarlo en su totalidad. Entiendo que en 5.º año de medicina ustedes ya tienen unos conceptos más o menos básicos sobre lo que son quistes o abscesos.
Y yo quisiera hablar en este tiempo que nos queda, en ese tiempo que nos da el sílabus, que algún día espero modificarlo para poder hablar una semana de esta patología, porque hablar de embriología, de genética, ahora es muy importante. Y tenemos que ponernos a tono sobre la modernidad en cuanto a nuestras clases. Eh, Shawnee, hablemos un poco de trauma hepático. ¿Qué me puedes decir sobre trauma hepático? Rapidito, Shawnee, lo que tengas o lo que no tengas, no hay problema, avanzamos. No, doctor, no sabría decirle exactamente. ¿Perdón? No sabría decirle, doctor, No te- exactamente. Pero una alumna de Se me- quinto año tiene que tener un concepto, ¿no? Una idea, algo, un comentario, equivocado o no, pero quinto año de medicina. Guido, ¿qué nos puedes decir de trauma hepático? Ah, bueno, pueden haber diferentes tipos de lesiones, ¿no? Desde hematomas, laceraciones, rupturas, eso. ¿Algo más? ¿Algo Bueno, más de quinto año de facultad? entiendo que hay una clasificación, pero no recuerdo bien. Ya, justamente para eso es que recuerdo el tema y espero que ahora quede algo claro y luego ustedes lo complementen estudiando. Milagros, Tocto, ¿algo sobre trauma? Sí, doctor. Lo que yo había leído es que el hígado, como es el órgano prácticamente más grande del cuerpo humano, ¿no? Entonces, comúnmente se lesiona al momento de, por ejemplo, un accidente. Vocaliza un poco mejor, vocaliza un poco mejor. Ya, doctor, había leído que por su gran tamaño suele lesionarse ante un trauma abdominal. Y sobre la clasificación no recuerdo, doctor. Ya, yo quiero hacer una introducción muy breve para poner en claro algunas cosas. El hígado es un órgano. ¿Cuánto pesa tu hígado, Milagros? Más o menos 1,5 kilos, doctor. Ah, ¿Cómo? 1,500 gramos, más o menos 1,5 kilos, doctora, 1,800, más o menos, ¿Por dependiendo. qué dices kilo y medio? ¿Por qué no dices kilo 300? Bueno, es un promedio, doctor. Va a depender también del tamaño de la persona, ¿no? Ya, pero ¿cómo sacas pues el promedio? ¿Se te ocurre o qué? No, había leído de 1,300 a 1,800, más o menos. Pero ¿cómo saca eso pues en el ser humano? Fanny Torres. Fanny Torres, Sí, doctor. ¿cuánto pesa tu hígado? Todos sus Bueno, comentarios yo los estoy calificando, ¿ah? Todos, todos, todos. Con un sentido estrictamente académico. ¿Cuánto pesa tu hígado? bueno, había leído un promedio, ¿no? 1,300 a 1,500, doctor, que pesa el hígado, ¿no? Pero O exactamente, sea, un tipo de 2,10 m y un tipo de 1,50 m pesa 1,500. mm, bueno, en una persona No, ¿no es adulta cierto? no, doctor, no es lo mismo, Mira, ¿no? el concepto general, vamos a decirlo así, es que ¿tú cuánto mides? 1,70 m, doctor. ¿Perdón? 1,70 m. 2,70 m. 1,70 m, doctor. Ya. Tu hígado debe pesar aproximadamente 1,5% de tu peso.
¿Cuánto es? ¿De mi peso, doctor, o de mi talla? De tu talla, perdón. Ah, ya. Me dice 1,70 m, 1,5. 1,100 kg Un más o kilo, menos, 100 ¿no? aproximadamente. Ujú. Ya, y se establece que más o menos se debe calcular entre 1,5 a 2% del peso, ¿ya? Resulta que ahí hay una fórmula de un japonés que la planteó hace más de 30 años que sigue vigente, porque tú puedes medir unos 70 pero pesar 100 kilos, ¿no es cierto? O puedes medir unos 70 y pesar 65 kilos. Entonces ahí viene una variación entre 1,5 a 2% del peso. Nosotros utilizamos estas fórmulas cuando vamos a hacer trasplante con donante vivo y tenemos que calcular cuánto de hígado necesita el receptor y cuánto de hígado le podemos quitar al donante en el donante vivo. Por eso es que existen fórmulas específicas para calcular. Pero el mensaje para un alumno de 5.º año es que tu hígado pesa entre 1,5 a 2% de tu peso. ¿Bien? ¿Me escuchas? No te escucho. Sí, doctor. Sí, le escuché. Tú eres 2%, Fanny, ¿no? 1,5, ¿no? Sí, doctor. Fanny Torres. Bien, entonces, cuando hablamos de trauma hepático, siempre tenemos que ponernos en la mirada de que el trauma hepático puede ser leve o puede ser severo, leve o severo. Tenemos que tener bien claro que cuando hay un trauma, ahorita vamos a ver las clasificaciones, ya que se refirió a alguno de ustedes, pero no sabía a cuál. Siempre que hablamos de trauma abdominal cerrado, tenemos que referirnos a alguna clasificación porque si no andamos perdidos. Y hay clasificaciones formales que debemos de conocer. Pero antes de eso digo, un paciente con un trauma abdominal cerrado, como un trauma hepático dentro, que puede ser leve o severo, si es severo, ese paciente llega inconsciente a la emergencia, llega sin presión arterial, y llega sin vía respiratoria viable. Entonces debemos tener muy claro que cuando llega un politraumatizado que tiene un trauma abdominal cerrado, ustedes algún día van a estar en una emergencia y les va a llegar un paciente así, lo primero que hay que hacer es garantizar la vía aérea. Lo primero que hay que hacer simultáneamente es intentar sacarle un poquito de sangre. A veces es muy complicado porque el paciente está colapsado, para saber cuánto de hemoglobina tiene, pero primero garantizar la vía aérea, es decir, intubarlo y darle asistencia ventilatoria. Cuando el trauma es severo, ahora lo vamos a ver en la clasificación, ese paciente tiene que ser llevado a sala de operaciones inmediatamente. Cuando el trauma es leve a moderado, le puedes hacer algunos estudios en la emergencia, ¿no? De tal manera que puedes hacer una ecografía, puedes hacer una laparoscopía y definir el grado del trauma, que puede ser trauma hepático, trauma esplénico o trauma renal. Generalmente van los tres o dos o uno. Entonces, el mensaje de este momento es ese. En un trauma abdominal cerrado, de acuerdo a cómo llegue el paciente, el médico tiene que decidir rápidamente. Bien, paso directamente a las clasificaciones que se refería, creo, Guido, sin saber a cuál, ¿no? Pero existen muchos momentos en que se plantea definir
una clasificación para trasplante. En este abstract que ven y mencionan a la sociedad, a la World Society of Emergency Surgery, WSES, ¿no? Y ellos empiezan a manejar clasificaciones de trauma hepático, ¿no? Definen cuando uno puede hacer una ecografía, qué espacios hay que buscar donde pueda haber declives y donde se puedan encontrar en la ecografía sangre. Pero repito, esto es cuando el paciente lo permite, cuando el estatus del paciente lo permite, es decir, tiene presión arterial arriba de 7, presión media, está despierto, etcétera. Tú puedes intentar hacer una evaluación inicial en emergencia, entendiendo estos conceptos de zonas de declive en el abdomen. Pero no necesariamente eso se puede hacer. Entonces, me voy directamente a esta publicación que es la que nos permite concluir en cuanto a las clasificaciones de trauma hepático, que es el mensaje para ustedes. Hay una asociación que es la American Association for the Surgery of Trauma, que es la que se inaugura en el año 1987 y que pasa por diferentes estadios, etapas, de tal manera de que en el 2018 presentan esta clasificación, que es la que yo les recomiendo que ustedes eh, estudien, que ustedes conceptualicen, ¿no? Entonces, vemos 5 grados en la clasificación de la AAST, ¿no? Que es una asociación americana de cirugía de trauma, de tal manera que, como decía alguien por ahí, viene desde una hematoma subcapsular menor del 10% de la superficie, con una laceración parenquimal menor de 1 centímetro, y hasta el grado 5, que es una disrupción parenquimal mayor del 75%, ¿no? Con injuria de las venas hepáticas. ¿Cuáles son las venas hepáticas? Las suprahepáticas o la vena cava. Generalmente el que está en la clasificación de la AAST del 2018, en el grado 5, ese no lo van a conocer ustedes. Ese paciente no llega al hospital. Ese paciente se muere en la carretera o cuando tuvo el trauma, en donde lo haya tenido. Entonces, les recomiendo que lean esta clasificación. Hay algunos detalles, pero que el concepto es ese, ¿no? Son 5 grados, esta clasificación de la AST del 2018, y que en castellano puro nos dice esta es la clasificación en los grados. Yo le pregunto a Wendy Trujillo, ¿qué nos puede decir de esto? Sí, doctor, bueno. Esto es lo mismo que dice, perdón, es lo mismo que esto, ¿ya? Pero dicho, puesto así en una forma más gráfica para que se entienda. Y es simplemente comentarla, no tienes que inventar nada. Los diferentes tipos de grados, ¿no? Y podemos ver en imágenes las lesiones que presenta cada grado, las características de las lesiones. Te podría decir que el grado 1, 2 y 3, ¿no? Los puedes manejar con con alguna facilidad. Ya mira que el grado 3 ya tiene injuria vascular, ¿no? La injuria vascular, repito, puede ser en las venas hepáticas, en la vena cava, cosa lo cual es muy severo, o incluso en la tríada portal al ingresar en el ilio hepático. ¿Ya? Entonces, ya el grado 3 exige alguna experiencia del grupo quirúrgico en cirugía hepática, ¿no? Y si tienes un grado 4 o grado 5,
ese paciente necesita sala de operaciones, porque como ven ahí tiene un sangrado activo. Ese paciente, si no estás en un hospital que tenga un equipo quirúrgico con experiencia en cirugía hepática o que no tenga un buen banco de sangre, es poco probable que lo podamos recuperar. ¿Está claro eso, Wendy? Creo que estaba hablando con Wendy. Wendy, Sí, sí, doctor. ¿cómo? Sí, doctor. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ¿qué más? ¿Qué más quisieras preguntar, saber? Mm, Repito que esto es una gráfica de esto, ¿ya? De una escala de injuria hepática del 2018 presentada por la Asociación Americana de Cirugía de Trauma y que establece la severidad de los diversos grados de lesión de trauma hepático. Y acá trato de que esto se entienda un poquito mejor. Más de una vez ustedes que van a ser internados dentro de poco van a encontrar o van a escuchar o van a ver o van a asistir, van a acompañar un trauma cerrado abdominal que, repito, puede venir con trauma esplénico, con trauma hepático, con trauma renal. Algunos vienen con trauma del intestinal, del mesointestinal. Y algunos ya vienen con trauma de ruptura de duodeno, trauma pancreático. Esa gente no sale del hospital, si llegan al hospital. Pero para hablar puntualmente de trauma hepático, es esto lo que ustedes, quisiera yo que ustedes lo internalicen y lo busquen y lo entiendan muy claramente cuando en algún momento tengan que hablar de trauma hepático. ¿Está claro, Giancarlo? Sí, doctor. Eh, ¿Algún comentario? en la parte que dice del grado 4 y 5 dice un porcentaje de 25-75 de disrupción. Ese término significa que ya perdió la función, toda esa zona está necrosada. No te olvides que estos son eventos agudos, eventos son accidentes. Un trauma es un accidente. Entonces, el tiempo es tu principal enemigo o tu principal amigo, depende dónde estés. ¿Ok? Entonces, eh, eh, en conclusión, lo que debemos evaluar entre un trauma hepático es superficie comprometida, superficie del hígado comprometido, profundidad del daño. Yo acabo de operar hace unos meses un paciente en donde una pinza de Crawford, que mide más o menos 30 centímetros, entraba totalmente al trauma, al hígado, ¿no? De forma oblicua, ¿no? Entonces, repito, ¿qué cosas tienen que evaluar? Superficie comprometida, profundidad del daño y si hay compromiso vascular, vascular perihepático, repito, ¿no? La vena cava, las venas suprahepáticas o el ilio hepático. Esas tres cosas son las que tienen que ustedes que evaluar de tal manera de que puedan decidir hacer algo. Y ahora mismo les digo qué es lo único que tienen que decidir siendo médicos generales, siendo cirujanos generales. Lamentablemente en el Perú cirujanos de hígado hay muy pocos, contados con la mano, ¿no? Y entonces, pero un cirujano general que haya estudiado este caso a partir de nuestra clase o a partir de lo que quieran estudiar, sí puede solucionar en parte o intentar solucionar. ¿Seguías con el comentario, Jean-Pierre, o acabaste? Eso quería saber, doctor. Gracias. Carlos, ¿algún comentario?
Acabo de comentar, doctor. Tú eres Giancarlo. Giancarlo. Ah, ¿Y Jean-Pierre? Sí, doctor. Sí, doctor, ¿qué? Me está preguntando porque no sé, le dijo a Giancarlo un comentario, no sé si a mí también. No te entendí nada. Ok, Diego Tupa, ¿algo más sobre esto? No, doctor. Cuando tenemos la opción de hacer imágenes, repito, o podemos hacer la paroscopía, o podemos hacer ecografía, incluso podemos hacer tomografía. Esto nos explica que el paciente está estable, que el paciente está con ventilación autónoma. Entonces podemos graficar y podemos identificar algunos traumas hepáticos que se están autososteniendo, ¿no? Puede también haber un hematoma subcapsular que la cápsula comillas, lo aguanta, ¿no? De tal manera de que nos da tiempo para tener imágenes como una tomografía, en cuanto el hospital en que estemos disponga de un tomógrafo en emergencia, etcétera, etcétera. No es nuestra realidad, por eso que concretamente paso a lo que uno intenta, ¿no? Acá estamos diciendo si es un trauma abierto, si es múltiple compromiso de órganos, como ya lo dije, el vaso, el riñón. Si la inestabilidad hemodinámica al ingreso nos exige hacer todo lo que ya les digo, ¿no? Instalar un soporte ventilatorio, poner volúmenes, hacer una buena acceso venoso, ¿no? Y si esto fracasa, todo tiene que ir a sala de operaciones. La hemoglobina la tenemos que tener. Si viene una hemoglobina de 4, ese paciente tiene que estar en sala de operaciones. Entonces, en sala de operaciones, y acá va un mensaje puntual, ya que como alumnos de quinto año, esto es un mensaje, una clase para alumnos de quinto año de pregrado, ¿no? Entonces, hay que conocer lo que se llama la maniobra de Pringle. ¿Conoces algo de esto, de la maniobra de Pringle? Eh, ¿Quién es? Fanny, ¿la estás viendo? Mm, Es la maniobra, quizás, doctor, ¿Tienes? de que... ¿Doctor? Te escucho. Doctor, es la maniobra en quizás que se puede, digamos, sacar o depurar lo que es el hematoma en sí, en el hígado. Lo estás viendo, mira. En la maniobra de Pringle, que es una maniobra de urgencia, es con la mano aprietas el hilo hepático, porque por ahí está entrando sangre portal y sangre arterial y el paciente está perdiendo sangre por el trauma, que necesariamente no lo has podido calificar, porque en sala de operaciones tú no puedes decir este es un trauma 3 4 puedes acercarte, ¿no? Pero lo que estás viendo es sangre y cuando tienes un trauma 3 o 4 el 5 no lo vas a ver, repito, hay un sangrado activo. Entonces tienes que tratar de cohibir la entrada de sangre. Y para eso se describe esta maniobra de Pringle, en donde o con la mano o con una pinza vascular, tú clampas la entrada de sangre portal y arterial al hígado y cohibes de alguna manera, no totalmente, el sangrado hasta que te puedas dar cuenta de qué tamaño es el grado de daño que ha causado el trauma. ¿De acuerdo? ¿Una pregunta tienes sobre esto?
Claro, doctor, de acuerdo a eso, usted ya ve lo que se dice, como usted menciona, el grado ya de lesión, ¿no? Porque ahí se va, como usted dice, restringir, digamos, la hemorragia hepática en sí, ¿no? Sí, repito que es complicado para cirujanos generales definir el grado de la lesión en sala, porque esta es una cirugía de emergencia, no es de urgencia, es de emergencia. De tal manera que para antes de un cirujano general, que, que, que usualmente son los que enfrentan estos casos, ¿no? Maniobra de Prinker. Evalúan así, no sé si el cirujano general está sabiendo lo que dice la AAST o está sabiendo la graduación, cosa que ustedes ahora ya empiezan a saberlo. Entonces, hace su maniobra de Prinker y decide. ¿Qué cosa decide? Y este es el mensaje para todos ustedes. Taponamiento hepático, packing hepático. Se dice que hasta el grado 3, el 70% de los casos en donde haces el packing hepático lo puedes controlar. ¿Tienes una pregunta para ello, Milagros? Milagros. ¿Te fue Milagros? ¿Aló? Parece que tiene problemas de conexión, doctor. Esa es una excusa bien conocida. Celia, Sí, doctor. ¿un comentario sobre esto? Doctor, con respecto a esa maniobra de Pringer, ¿cuánto tiempo tiene que clamparse, ¿no? O presionar para poder En cirugía electiva, la maniobra de Pringer, que también se utiliza en cirugía de cáncer, en cirugía de resección, se establece que no debe estar más de 15 minutos clampado el hilo hepático, de preferencia de 10 a 15 minutos, porque si no estás agregándole un daño de hipóxico al parénquima hepático, al hepatocito y al colangiocito. Esa es la respuesta. Pero lo puedes hacer seriadamente. Puedes ponerlo 10 a 15 minutos, lo desclampas, pasas 10 a 15 minutos y lo puedes volver a hacer. Mientras tanto, estás haciendo el packing hepático, que es lo que te pregunto. ¿Qué sabes de ello? Celia. Bueno, no tengo mucho conocimiento, pero por lo que veo también es para poder manejar lo que son las hemorragias. Claro, o sea, el taponamiento o el packing hepático, como se llama, es colocar, o tú pides a la enfermera 10 gasas grandes o 10 campos quirúrgicos. Los doblas como un tamalito. Yo digo 10 porque es lo que se utiliza generalmente en un peruano, en el tamaño de un peruano. Pueden ser 12, pueden ser 15 también. La idea es comprimir el hígado, comprimirlo. Va por arriba, va por abajo, por los costados, de tal manera que es como si tú comprimieras algo para que no sangre. Y consigues en el 70% de los casos, de hasta el grado 3, recuperar al paciente. Obviamente es un paciente que sale crítico, entra crítico a sala de operaciones y sale crítico de sala de operaciones. Pero por lo menos no se te muere en sala de operaciones. Y repito, en el 70% de los casos los puedes recuperar. Una vez que, ojo, le estás dejando 10 o 12 gasas grandes en el abdomen. Estos son material extraño que lo tienes que sacar máximo a las 72 horas. 48, 72 horas.
Y esa retirada tiene, en ese lapso en que estás con el packing, hay que evaluar el paciente, hay que evaluar el perfil hepático, el movimiento hemodinámico del paciente, obviamente este es el paciente que está en UCI, ¿no? Los requerimientos de productos de banco, presión, todo lo que es hemodinámica y todo lo que es función hepática. Generalmente las transaminasas se van para arriba, las bilirrubinas también, porque hay más allá del trauma, lo estás comprimiendo. De tal manera que entre 48 y 72 horas, a veces te obliga a sacarlo antes. Ya tiene que venir un equipo quirúrgico más adiestrado y retirar esos campos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Doctor, ¿Cómo? usted ¿Quién menciona habla? que Santana Romero Ya, dime. menciona que Adriani. sí, Adrián. Y doctor, menciona que con las gasas se hace como una compresión, ¿no? Pero ¿cómo se va a mantener esa compresión solo con las gasas dentro del hígado? Estás viendo la imagen que es un dibujo, se meten los packs como un tamal, cada gasa se hace como un tamalito y se van metiendo sobre el diafragma, sobre la pared anterior del estómago, sobre la pared posterior y se va empaquetando el hígado. ¿Entiendes eso? Ah, ya, doctor. Sí, y No es que se sueltan quedaría. las gasas ahí, vas metiendo una sobre otra, luego vas por debajo, una sobre otra, luego al lado derecho, luego al lado izquierdo, más o menos son 10, 12 gasas grandes o campos quirúrgicos, de tal manera de que cohibes al hígado. Es como si te sangrara la mano, tú pones el dedo encima. Ah, es la misma historia, comprimes, ¿no? Y esa maniobra que se llama la maniobra del empaquetamiento hepático o packing, tiene buen éxito en el 70% de los casos hasta el grado 3. Eso es mi mensaje. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y cómo queda al final? O sea, es solo como si esas estructuras rotas se juntaran y normal, ¿no queda algún área necrótica o suelta que quizás haya que retirar? Repito, y lo estás viendo ahí, entre 48, 24 a 72 horas, depende de la evolución en UCI, esos campos tienen que ser retirados. Y al ser retirados, tienes que seguir evaluando hemodinámicamente y bioquímicamente los perfiles hepáticos. Tienes que rediseñar el daño, porque como ya no es un sangrado hiperactivo cuando retiras las gasas, la retirada tiene que ser hecha por cirujanos de experiencia, si hay alguno por ahí, y de tal manera de que reevalúes el daño. En ocasiones tienes que reempaquetar nuevamente. Y en la mayoría de los casos te das cuenta que no era un grado 3 sino era un grado 2. Y entonces hay que retirar los campos de todas maneras porque la compresión hepática causa daño, obviamente. Gracias. ¿Milagros llegó? Doctor, sí, doctor, acabo de entrar y hace rato O no sea, estoy desde mi celular. entras y sales, ¿sí? No, solo una vez nomás, doctor. ¿Algún comentario sobre el packing? Sí, doctor, muy importante. Estaba escuchando ahora último y mencionaba que hasta el grado 3, ¿no? Se puede utilizar packing hepático, que para detener. Repito que cuando estás en sala no sabes qué grado estás tratando, a menos que evidencies que la cava está rota. Ahí si la cava está rota es un grado 4, porque repito, el 5 es estallamiento hepático, eso no lo vas a ver en el hospital.
Si la cava está rota y no tienes experiencia, tienes que taponar, pero probablemente ese taponamiento no dé buen resultado, buen éxito, y sea el 30% de los casos en que no se soluciona nada con un taponamiento. Pero repito, para un cirujano general, que es el que generalmente entra a estos casos, no va a poder evaluar precisamente si es grado 3, 4 o 5, o 3 o 4. Entonces tiene que taponar, y se la juega. Y como está dicho, y repito por quinta vez, el 70% de los casos aproximadamente se consigue cohibir el sangrado y mantener al paciente vivo, mantenerlo en UCI 2 o 3 días, volverlo a sala, retirarle los campos, reevaluar los daños. Es decir, es un tema bien interesante. Bien, tenemos que apurarnos. Por favor, en el grado 1 y 2, ¿cuál sería el manejo? El 1 y 2, como comprenderás, y si te acuerdas de esta lámina, ¿no? Si te asustas, lo taponas igual, y probablemente a las 48 horas lo saques y vas a ir y vas a estar feliz, porque no hay gran daño. Repito, el grado 1 lo puedes identificar como una pequeña laceración, ¿no? El grado 2 de repente no, igual lo taponas, porque vas a ver que va a tener una recuperación más rápida el paciente en UCI y lo vas a volver a sala para sacar las compresiones y probablemente ese paciente vaya bien. Pero no dudes en taponar. Y si estás de interna, dile a tu cirujano, tapónelo, doctor. Ya, doctor, Entonces, el cirujano. maniobra de Pring. La maniobra de Pringer se hace, repito, para evaluar el tipo de sangrado que pueda haber. Sí, siempre se menciona esta maniobra porque está a la mano de cualquier cirujano general. ¿Ok? Avanzamos, ¿ya? Está claro lo de trauma. Revisen la AAST y ahí está todo. Tumores primarios, tumores secundarios. ¿Cuáles son los más frecuentes, Milagros? ¿Primarios o secundarios? Los secundarios, doctor. Celia, ¿primarios o secundarios? Primarios, doctor. Guido. Guido. Sí, doctor. Sí, doctor, ¿qué? Doctor, disculpe, no escuché bien la pregunta. ¿Cómo no escuché? Si estás ahí, tienes que estar escuchando. Dos de tus compañeras han escuchado perfectamente. Shaunin, ¿primarios o secundarios? ¿Cuáles son más frecuentes? Shaunin Tume. ¿Aló? Se fue. Diego Tupa. Doctor primario. Primarios. Jean-Pierre. Secundario, doctor. Secundarios. Bien, como yo lo dije al comienzo, el hígado es un órgano blanco que tiene llegada por vía portal, por vía arterial. Obviamente los tumores secundarios son los más frecuentes, ¿ya? Pero los tumores primarios son bastante frecuentes también en Perú. Y solo quería recordar, ¿no?, que son sólidos, son quísticos, malignos, benignos, epiteliales, mesenquimales, ¿no? Entre los benignos, aquí en esta lámina podemos revisar en mujeres, sobre todo adenoma hepático e hiperplasia nodular focal.
Son tumores bastante frecuentes en el Perú en mujeres. Dentro de los epiteliales malignos, obviamente la cabeza, el hepatocarcinoma, bastante frecuente y sobre todo en pacientes que tienen cirrosis hepática o hepatitis crónica, sin llegar a ser cirrosis. Y los derivados de conductos biliares, también bastante frecuente el colangiocarcinoma. Entonces, yo lo digo ahora rápidamente, cada tumor tiene una historia embriológica, genética, diagnóstica y pronóstico, de tal manera que me tengo que dirigir específicamente a los tumores, al hepatocarcinoma como el tumor primario más frecuente en el hígado. En esta lámina, los tumores sólidos mesenquimales, yo en toda mi vida he visto uno solo, pero los que he leído son súper, hiper malignos. Y yo felizmente para la población peruana he visto en el Perú solo un liposarcoma, que obviamente lo operamos y no había mucho que hacer con ese paciente. Hepatocarcinoma, ¿tienes algo que decir, Wendy Trujillo, en hepatocarcinoma? ¿Has leído algo? ¿O comenta eso? Wendy Trujillo, No, doctor. ¿sí? No, doctor. Ese, ¿Perdón? ¿me escucha? Te Es el más escucho. frecuente. Digo que es el más frecuente, doctor, de hepatocarcinoma, que es el tumor, No, un tumor primario. vocaliza mejor, por favor, vocaliza. Es un tumor primario y es el más frecuente. Lee lo que estás viendo. Es la quinta causa más común de cáncer, tercera causa de muerte relativa al cáncer, asociada a cirrosis hepática, incidencia en aumento y del 20 a 30% de los trasplantes hepáticos. Eso es verdad. Y quisiera que lo tengan claro todos ustedes. ¿Qué ves en la foto de arriba, Wendy? Es una cirugía, ahí se ve al hígado, doctor. Estarán ¿Cómo? haciendo resección, una resección. ¿Qué ves en la foto de arriba? Una cirugía, se ve ahí el hígado. ¿Pero qué cosa estás viendo? ¿Qué se está operando? El, Quiero decir que el tratamiento del el tratamiento del hepatocarcinoma puede ser resección hepática, puede ser trasplante hepático o pueden ser otras medidas paliativas que las vamos a comentar luego, ¿no? Como es la quimioterapia transarterial, como es la radiofrecuencia, pero ahora quería en esta lámina diferenciar resección versus trasplante. Ese es el mensaje de esta lámina. Y para eso quería que me digas, ¿dónde está ese tumor? Wendy. En el segmento 4. Segmento 4. Milagros, ¿dónde está ese tumor? Doctor, parece en el segmento 5, 6. 5, 6. O sea, así lanzas números. Wendy ha dicho bien en el segmento 4, pero también en parte del segmento 5, porque ahí están viendo la vesícula. Y están viendo, ¿y por qué dice 4, Wendy, y tú no dices Milagros?
porque está viendo lo que está al costado del tumor es el ligamento falciforme. Y el ligamento falciforme separa los segmentos laterales izquierdos de los mediales, que son el 4A y el 4B. El tumor este está en el 4B y en parte del 5. Es un hepatocarcinoma en un hígado sano. Si ven el hígado del lado derecho, es un hígado que no es cirrótico. Entonces, lo que quiero decir en esta lámina que el tratamiento del hepatocarcinoma tiene dos escenarios, un hepatocarcinoma en un hígado sano o un hepatocarcinoma en un hígado cirrótico. Si está en hígado sano, lo resecas, tratas de resecarlo dependiendo de la ubicación, como en este caso. Todos estos son casos nuestros. Ahí estamos haciendo una hepatectomía izquierda ampliada, porque va a salir el 2, 3, 1, 4 y parte del 5. ¿No? Resección menores hasta 3 segmentos y mayor más de 3 segmentos. Y cuando tienes un hepatocarcinoma en un hígado cirrótico, lo trasplantas. Ahí hay criterios que los vamos a comentar en un momentito, ¿no? Pero cuando lo trasplantas, ahí ves ese tren con dos containers. Uno se lleva el hepatocarcinoma y el otro se lleva la cirrosis. Entonces, cuando tenemos un hepatocarcinoma en un cirrótico, estamos tratando, y lo trasplantamos, estamos tratando dos problemas, la cirrosis y el hepatocarcinoma. Es decir, el explante es el mejor tratamiento para el hepatocarcinoma, sacar todo el hígado con el tumor. Y el implante restaura la función hepática normal. ¿Se entiende, Milagros? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Wendy, ¿se entiende? Adrián, un comentario. Si los términos explante e implante, ¿podría diferenciarlos, por favor? Son expresiones gramaticales que no necesitamos mucha explicación, ¿no? Explantes, sacar, e implantes, implantar. ¿Necesitas Claro. alguna explicación? No, doctor, gracias. Ok, bueno, yo no puedo hablar mucho de trasplante en el nivel de 5º año de pregrado, pero podríamos decir un poquito más después. Estos son estudios que hemos hecho multi hospitales en Latinoamérica, donde hemos participado, ¿no? Para ver la etiología y la función del hepatocarcinoma en algunos centros en Latinoamérica, y por ahí estamos nosotros, Hospital Almenara en Lima. Decirles en esta lámina que la principal causa de trasplante hepático en los Estados Unidos hasta hace unos 10 años era hepatitis C, por cirrosis por virus de hepatitis C. Hasta hace ya unos 5 o 6 años el virus C se trata al 100%. Aparecieron drogas que desaparecen de la serología del virus C, y entonces ya no es el virus C la primera causa de trasplante en el mundo occidental, ahora lo es el NASH. ¿Qué cosa es NASH, Milagros? Milagros. Doctor, Se sí. fue de nuevo, Milagros. No, doctor, estoy desde mi celular, estoy tratando de entrar de la Te computadora. estoy hablando. ¿Qué es NASH? Sí. No sabría decirle NASH, qué significa. Bueno, cuando escuchan la palabra NASH se refieren a grasa hepática, ¿ya? Para decirlo así en castellano puro. Non-alcoholic steatohepatitis, eso quiere decir NASH. Y cuando dicen ASH es alcoholic steatohepatitis.
Lo digo así en inglés porque está en la literatura así. Y cuando ustedes lean NASH, ya dicen, esto es esteatohepatitis o cirrosis por esteatohepatitis, grasa en el hígado. Y que hoy día es la primera causa de trasplante de hígado en el mundo occidental. En los Estados Unidos el 30% de la población es obesa. Ahí tendríamos que entrar a hablar de obesidad, de índice de masa corporal, etcétera, que es otro tema muy grande, que también tendríamos que hablar en nuestro curso de una semana de duración, que alguna vez me la aceptarán en el sílabus de la facultad. Pero esa lámina quería decir esto. Cuando le pregunten cuál es la primera causa de trasplante en América Latina, ustedes dicen NASH. Y no van a estar equivocados. Ahora, respecto al hepatocarcinoma, hay un concepto que luego lo tomó un doctor italiano que se llama Mazzaferro, que probablemente alguno de ustedes habrá estudiado o no, ¿no? En donde este concepto es importante. A tumores más pequeños hay mejor diferenciación tumoral, hay menor invasión vascular y obviamente en consecuencia mejor biología, mejor sobrevida. Entonces el concepto es a tumores más pequeños de hepatocarcinoma, el pronóstico es mejorado. Ese es el primer concepto, ¿no? Y nos preguntamos solo, ¿el tamaño importa? Y decimos, sí, el tamaño importa, pero además importa que no hayan otros tumores satélites, ¿no? Y que la actividad biológica de ese tumor pequeño la podamos interpretar con marcadores biológicos, ¿no? Estudiar el grado de diferenciación, porque puede ser un tumor chico, pero con una gran diferenciación, o la respuesta al tratamiento en el tiempo. Pero el concepto es a menor tamaño, mejor pronóstico. Los factores predictores del hepatocarcinoma, ¿puedes hacer una leída rápida, por favor, Guido, de esto? Sí, doctor. Bueno, factores ¿O predictores. aportar algo más? Paso a leer, doctor. Pero léelo y coméntalo, pues, porque yo también puedo leer, mi guardián también puede leer. Bueno, el tamaño, como usted mencionó, es importante, ¿no? Mientras más pequeño sea, más diferenciación va a tener y es favorable al pronóstico. Igual el número de nódulos que puedan haber. Invasión vascular, macro o microvascular, es muy importante. Los tumores satélites también son muy importantes. Hay un concepto, una cosa es otro tumor en otro segmento y otra cosa es tumores satélites del tumor primario inicial. Eso también es importante cuando se hace el estudio. Cuando uno define el pronóstico de un tumor, generalmente lo termina de definir el pronóstico en la pieza operatoria, en anatomía patológica. ¿Ya? Y el marcador específico biológico, la alfa-fetoproteína, no sirve para diagnóstico, sirve para seguimiento. El 30% de los pacientes cirróticos con hepatocarcinoma tienen una alfa-fetoproteína normal. O sea, no sirve para hacer diagnóstico, pero sí sirve para saber si en un momento tuvo 100 y luego de 6 meses tiene 500.000, sí sirve para definir el avance del efecto del tumor en el hígado. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿Preguntas sobre esto alguno de ustedes? Doctor, una pregunta. ¿Quién habla? Simona Gutiérrez. En el caso del biomarcador específico, estos mayormente son para evaluar el pronóstico y el seguimiento, ¿no? No como una medida diagnóstica, ya que la Acabo de biopsia, decirlo. Acabo de decirlo. ¿siempre se vamos a solicitar este tipo de biomarcadores? O No te escucho, vocaliza bien.
¿Siempre es necesario solicitar estos biomarcadores? Siempre es necesario que... Solicitar estos biomarcadores. Sí, claro, siempre, siempre, pero no, repito, no te fíes en un alfa-feto normal y digas, no, esto no es un hepatocarcinoma. Eso lo acabo de subrayar tajantemente. No sirve para diagnóstico, sirve para seguimiento, pero siempre hay que pedirlo, obviamente, porque a veces tienes un tumor de 5 centímetros con 150 de alfa-feto, siendo lo normal de 5 a 10. ¿No? Entonces, sí, sí te puede servir de inicio, pero que te salga normal no quiere decir que no sea. ¿Está claro? Sí, ¿y hasta cuántas veces se puede elevar en un paciente que tiene hepatocarcinoma? Depende de la actividad tumoral del hepatocarcinoma. Puede tener 2 millones, ¿no? Sobre todo, esto está en relación a tumores grandes. Como comprenderán, yo he operado tumores chiquitos, medianos, grandes e inmensos. Y he tenido sorpresas. Yo he operado a una paciente hace un par de años, 3 años, una cusqueña, una chica muy bonita de 30 y tantos años, muy simpática, digo, y con un tumor de 18 centímetros. Y he podido sacárselo y hoy día está viva. Y tenía 2 millones de alfa-feto y ahora tiene 18 de alfa-feto. Entonces, el comportamiento del tumor del hepatocarcinoma, repito, tiene que ver con su diferenciación celular, con su ahora hay marcadores moleculares, como ustedes ven, que ya están tipificados y este va mejor que otro y este va mejor que otro, cosa que no hacemos en el Perú. Yo ayer he regresado de España por otras razones y he estado hablando en el Hospital La Fe, en el servicio de trasplante del Hospital La Fe en Valencia, y hablamos de marcadores moleculares y subtipos. A veces hay adenomas que son tumores benignos, principalmente en mujeres. Todo adenoma hasta 5 centímetros lo puedes ver, pero después de 5 tienes que sacarlos. Centímetros. Adenoma, no hepatocarcinoma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Porque ya hay una tipificación molecular identificando cuáles son los malignos y cuáles son los benignos, pero a partir de 5 centímetros los tienes que sacar. Eso es en cuanto al adenoma, pero ahora estamos hablando de hepatocarcinoma, el tumor primario más frecuente de todos. No estamos hablando de secundarios, ¿no? Entonces, hay marcadores inflamatorios ahora en donde se refieren a la actividad inflamatoria peritumoral. Y hay un médico japonés que trabaja en la Universidad de Columbia en Nueva York, en Manhattan, al cual conocí yo hace unos 15 años. Y hoy día es el principal defensor de los marcadores inflamatorios. ¿No? Y marcadores moleculares lo hacen algunas universidades americanas, algunas universidades europeas, ¿no? Y de tal manera que hay mucho que seguir estudiando esto, pero como repito, se los menciono como alumnos de quinto año, pero fundamentalmente tienen que saber a menor tamaño, menor pronóstico. Ese es el mensaje. ¿Alguna pregunta, comentario? Milagros, ¿estás ahí o ya te fuiste? Doctor, sí, sí estoy, doctor. Pregunta, comentario sobre diagnóstico. Quiero que me hagas un comentario después de lo que voy a decir. El diagnóstico de hepatocarcinoma es fundamentalmente imagenológico, ¿ya? Es decir, se hace una tomografía o una resonancia magnética nuclear con contraste hepato específico. Ese es el mejor estudio para diagnosticar hepatocarcinoma hoy día. Resonancia magnética nuclear con contraste hepatoespecífico. Pero también en una tomografía como la que estamos viendo, puedes hacer una tomografía trifásica, es decir, en fase arterial, portal y de salida venosa,
Y si el tumor, el hepatocarcinoma es fundamentalmente un tumor vascularizado, va a captar contraste. Y entonces en la primera fase, que se llama la fase del wash-in, es en inglés porque así lo van a leer, se pinta de blanco, esa puntita blanca que algunas veces es todo blanco, ya te está indicando que es un tumor vascularizado, ¿no? Y luego vas a ver en la fase de lavado que rápidamente ese tumor desaparece el contraste. Esas son dos características centrales del hepatocarcinoma. Se pinta y se lava en, en un estudio trifásico, sea tomográfico o sea de resonancia magnética nuclear. Y si es con contraste hepatoespecífico, que ya hay en Lima, se puede diferenciar. No hay necesidad de biopsiar los tumores hepáticos primarios de hígado. Solo con un buen estudio de imagen puedes hacer el diagnóstico. ¿Alguna pregunta, Milagros? Sí, doctor. Se menciona que el tumor en fase arterial y en fase venosa. ¿Eso es a lo mismo que se está refiriendo ahora de las fases? De primera fase y la segunda fase No, de no la te escuché la pregunta, vocaliza bien. Ah, ya. Doctor, mencionaba en la imagen anterior, se veía que era una fase arterial y una venosa. Y mi duda era si eso coincidía, ¿no?, con las fases, que es la primera fase y la otra que es la segunda fase del lavado. Es que cuando haces una tomografía o una resonancia seriada, hay tiempos en que se van abriendo las ventanas del estudio. Entonces, el técnico, generalmente quien es el que hace los exámenes, va viendo hasta cuándo es la fase del wash-in y desde cuándo es la fase del wash-out. Y entonces se concluye. Tiene entrada y tiene salida rápida. Diagnóstico hepatocarcinoma. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Para eso tendrías que ir, es una sugerencia, a un área de radiología en donde hagan imágenes de tumores hepáticos y de hepatocarcinoma y le puedes preguntar al técnico qué tiempo usas en tu fase de washing y qué tiempo usas en tu fase de lavado. Y ellos te pueden explicar y viene luego el radiólogo, ve las 8, 6, 18 ventanas de acuerdo al tomógrafo o al resonador y concluye. Bien. Sí, gracias, doctor. Adrián, ¿y tú que hablas bien? ¿Algún comentario sobre esta lámina? Se ve la parte necrótica y en la parte anatómica donde hay un sangrado, ¿no? Está haciéndose una resección. Me da pie esta imagen para decirte que ahí estamos en la misma imagen inicialmente presentada, en donde está el tumor ahí en el segmento 4 y 5, y estamos haciendo las resecciones mayores, es decir, más de 3 segmentos. Hay 3 tiempos. Una en que tratas el inflow, es decir, tratas el hilio hepático, sobre qué arterias y qué venas vas a resecar, vas a seccionar. La fase del manejo de la salida, es decir, de las venas hepáticas comprometidas en el hígado que vas a sacar y en el hígado que vas a dejar. Y la tercera, el tiempo, es la transección hepática, que es la que estamos viendo, para lo cual se necesita cierto armamentario, energía monopolar, energía bipolar, ultradisector ultrasónico, etcétera, cosas que tienen algunos hospitales en el Perú. De tal manera que ambas caras queden perfectamente selladas en cuanto a sangre y en cuanto a bilis. Porque en el postoperatorio puedes tener hemorragias o puedes tener bilirragias y puedes tener complicaciones que te van a perturbar la evolución del paciente. ¿Está claro? Inflow, outflow y transección. 3 tiempos en la resección mayor. ¿Pregunta, Adriani? Muy interesante, doctor. Gracias. Ya, algún día te voy a invitar a una transección que creo que tengo estos días.
para que en vivo es maravilloso, ¿no? Y Ya, a doctor, le veces voy a uno, escribir. escríbeme por favor, sobre todo si quieres ser cirujano o gastroenterólogo. Este señor, ¿sabes algo de este señor Celia Romero? ¿Está Celia Romero o ya se fue a ver el fútbol? No, no, sí estoy, doctor. Por si acaso a mí no me gusta el fútbol, ¿ah? Y a ustedes tampoco. Este señor que están viendo acá, ¿saben algo de trasplante de hígado? Estamos entrando al tema trasplante hepático y hepatocarcinoma. Realizó el señor primer sería... ¿Perdón? Ay, perdón. ¿Es quien realizó el primer trasplante de hígado, doctor? No te escucho. ¿Cómo vocaliza? ¿Es quien realizó el primer trasplante de hígado? Ese se llama, ¿sabes cómo se llama? Se llama Thomas Starzl, ¿ya? Se escribe, es importante que lo tengan ustedes como alumnos de quinto año, porque los trasplantes hepáticos se hacen en el mundo miles por año, miles. Acabo de estar en España hasta ayer, y en España se hacen 1.200 trasplantes aproximadamente, 1.200, 1.300 trasplantes de hígado por año. En los Estados Unidos se hacen aproximadamente 8.000 trasplantes de hígado por año. Nosotros en Perú no pasamos de 40 trasplantes por año, por una pésima organización de donación y trasplante, por una pésima política de donación y trasplante que hay en el Perú hace años. Y eso lo tienen que saber ustedes, ¿no? Pero este Thomas Starzl es un médico americano que hizo su primer intento de trasplante en el marzo de 1963. O sea, el primer trasplante de hígado en humanos se hizo en marzo de 1963. Ese paciente murió en sala de operaciones. Ya, y después han habido una serie de intentos, como lo están viendo por ahí, se han intentado trasplantar metástasis de colon, tumores secundarios, tumores primarios, etcétera. Toda la historia de trasplante que tendríamos que tener una clase de trasplante de hígado que dura días y en donde podríamos hablar de detalles varios. Pero obviamente no es nuestra intención en esta clase de pregrado, ¿no? En los años 80 había un montón de preguntas respecto a la sobrevida de trasplante en cuanto al tamaño tumoral. Habían registros que decían que la sobrevida a 5 años no pasaba de 18%, que el registro europeo no pasaba de 31% a los 2 años. Es decir, toda una historia de la evolución del trasplante hepático. En esta lámina son dos pacientes nuestros también, el primero que ya lo conocen y el de la derecha, que es lo que se llama la fase anhepática, es cuando ya hicimos el explante del hígado cirrótico y esa pinza, ese clamp vascular está capturando las venas suprahepáticas. Ustedes están viendo que la vena cava está libre, no está seccionada. Y esa es una diferencia en la historia del trasplante hepático. Sigo diciendo, ya no les puedo preguntar mucho porque obviamente ustedes deben de saber muy poco de esto. Para trasplantar se necesita un donante, un receptor y un trasplantador, si no, no se puede trasplantar. La política de donación en el Perú es pésima. Hace 25 años o 20 años que yo me dedico a este tema. Es pésima, a pesar de todo el esfuerzo que hemos tenido, pero yo no soy procurador, yo soy trasplantador. Pero se los quiero decir, esta es una lámina del 2005 que sigue siendo vigente hoy día. Nuestra tasa de donación es 1.6 donantes por millón de habitantes hoy. Algunos dicen que es 2, pero es lo mismo. La España, de donde he estado hace 2 días, hasta hace 2 días, la tasa de donación es 65 donantes por millón de habitantes, que es la mayor tasa del mundo occidental. Los norteamericanos hoy día están aproximadamente en el 20 a 25 donantes por millón de habitantes. En Latinoamérica, en Brasil, están aproximadamente entre 15 a 18 donantes por millón, etcétera.
pero Perú sigue entre 1.5 y 2 y no cambia eso debido a la pésima, repito, política de procura y donación que hace en todos los gobiernos, no solo en este que ya es el colmo. No me quiero meter a hablar de política, pero en este estamos en cero. Pero este es el número que se maneja, ¿no? Este es un estudio que hicimos el año 68, me parece, 98, perdón, y que hablábamos de pacientes cirróticos y pacientes candidatos a trasplante. Esta es una imagen en donde vean el hígado. Todos son imágenes nuestras. El hígado que hemos sacado, un hígado que pesó 3,6 kilos, 3,6 kilos. Y este es un hígado lindo de un donante cadavérico que se prepara en banca y que estamos, la foto es en el momento que lo estamos presentando para el implante. En cuanto al implante, esto es el explante. Acá hay conceptos de isquemia fría y isquemia caliente que no los vamos a agotar. Solamente quiero decir, ¿sabes algo de esto, Jean-Pierre Tello, sobre estas láminas? No mucho, doctor. Creo que es la Ya, primera vez. les quiero decir tres cosas, nada más. La técnica clásica fue impuesta por el doctor Thomas Starzl, que primero trabajó en Denver, en Colorado, y luego se fue a la Universidad de Pittsburgh, en donde hizo todo su desarrollo central de trasplante. Es el pionero de trasplante, pionero mundial, Thomas Starzl, por ahí lo van a encontrar si lo buscan. Él inventó en la Universidad de Pittsburgh esta máquina de bypass veno-venoso en donde, porque como ustedes ven acá, se secciona la vena cava para sacar el hígado, un clamp en la vena cava suprahepática y otro clamp en la vena infrahepática. Y se perturbaba el retorno venoso al corazón, lo que había una inestabilidad hemodinámica y los pacientes se morían en sala de operaciones. Entonces, esta bomba la inventaron ahí y cuando la usaron mejoró mucho la sobrevida de los pacientes trasplantados. Yo la he usado en el Perú 12 o 13 veces de más de 300 trasplantes. Después ya nos pasamos a esta técnica, que es la de piggyback, que cuando haga un curso de trasplante se los puedo explicar, pero que implica que sacas el hígado dejando la vena hepática, la vena cava retrohepática, de tal manera que persiste el retorno venoso al corazón y mejora todo el trámite hemodinámico transoperatorio. Ahí ven un clamp en las venas suprahepáticas y otro clamp en la vena porta. Y la vena cava retrohepática no se secciona, queda indemne. ¿Alguna pregunta sobre esto? Celia Romero. ¿Estás ahí, Celia? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún cuestionamiento, comentario? Te escucho. No, doctor, todo claro, ¿no? Con respecto a la técnica clásica que mencionó, que es para seccionar la vena cava para poder retirar el Y la hígado. de piggyback que se inventó, se hizo por primera vez en el año 1989, ya por un cirujano del grupo de Starzl de Pittsburgh, el doctor Andy Tisakis, un griego americano, al cual fue mi profesor un par de años en Miami después. Pero ese es otro tema y de trasplante hay una serie de detalles que se tienen que hablar que no es nuestro caso. En este tema ustedes sí tienen que entender bien claro, los pacientes que tienen un hepatocarcinoma y tienen cirrosis, solo se puede trasplantar en el mundo occidental los que cumplen los criterios de Milán. Por ahí deben haber escuchado esto y lo tienen que tener bien claro. ¿Cuáles son los tumores de criterios de Milán, Celia?
Elia, Sí, doctor. Es ¿lo con... está? ¿Cómo? con el tamaño del Lo estás tumor. leyendo, lo estás leyendo. Estos criterios los planteó al mundo a partir de dos estudios, uno retrospectivo y uno prospectivo, el doctor Mazzaferro, un médico italiano de Milán, por eso se llaman los criterios de Milán. Y él en 1996 presentó estos trabajos, ya se dieron como definitivos, ¿no? Y se adoptaron estos criterios. Un tumor de hasta 5 centímetros o 3 tumores cada uno de hasta 3 centímetros. Los que cumplen esos criterios se trasplantan y van bien. Tienen mejor sobrevida que cualquier otro. A partir del concepto de que el tamaño del tumor importa. Entonces ustedes tienen que decir, cuando alguien les pregunta, ¿han tenido clases de trasplante? Sí. ¿Bajo qué criterios se trasplantan los pacientes? Y tú vas a decir Celia, tú Milagros, tú Wendy, tú Fanny, tú Diego, van a decir los que cumplen los criterios de Milán. Hay otros criterios que salieron después, hay 10 más, pero eso no nos importa. En Perú nosotros trasplantamos bajo los criterios de Milán. Y estos son un tumor no mayor de 5 centímetros o hasta 3 tumores no mayor cada uno de 3 centímetros, sin invasión vascular y sin metástasis a distancia, obviamente. Basados en dos estudios que hizo el doctor Mazzaferro, uno retrospectivo y el prospectivo documentado en la New England Journal of Medicine, en donde desde allí en el mundo occidental se respetan los criterios de Milán. ¿Está claro, Milagros? Sí, doctor. De acuerdo al Sí, tamaño. doctor. Sí, Pero menciona. esos son, memorícense esos números, que es fundamental para un alumno de quinto año que haya tenido una clase de trasplante. Diego Tupa, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Criterios de Milán, etcétera. Ese es de Mazzaferro, Vincenzo Mazzaferro, al cual conocemos hace mucho tiempo, y algunos estudios diciendo pues lo que él planteaba, ¿no? La sobrevida a 5 años es mejor cuando se cumplen los criterios de Milán que cuando no. Y hay otros criterios, aparecieron los criterios de la Universidad de San Francisco en California, ¿no? En donde ampliaban un poco los criterios de Milán. No interesa para ustedes esto, interesa que se acuerden de los criterios de Milán. Este es otro estudio nuestro en donde participamos en hepatocarcinoma y la evaluación de la alfa-fetoproteína. Estos son los otros criterios, más allá de Milán. Miren, existe Milán, el mismo, existen hasta 7 centímetros, up to 7, el nuevo Milán planteado por Mazzaferro incluso, de la Universidad de Kioto, otros conceptos, la Universidad de California, Shanghai Fundan en la China, Hangzhou en la China y Asan en Corea del Sur. Corea del Sur es el país que más trasplanta hígado en el mundo actualmente. Y luego los turcos, y luego los hindúes, y luego vienen los americanos y los europeos. Ok, esto es la relación del el score de Moral, que era el score de marcadores inflamatorios, ¿no? Que se usa ahora bastante. Moral quiere decir Model of Recurrence After Liver Transplantation. Nosotros lo estamos utilizando ahora en los últimos 40 casos, que es de cirrosis con hepatocarcinoma. ¿Qué otras alternativas tenemos para trasplantar? Hígado reducido, split liver, es decir, partir un hígado en dos y ponerle un hígado a uno y el otro hígado a otro paciente. Donante vivo relacionado. Nosotros hacemos reducido, split y relacionado. Corazón parado no lo hemos hecho aún. Una foto nuestra de hígado reducido, o sea, en banca se sacan los segmentos laterales izquierdos y se le pone a un niño.
O el split es el partir el hígado en dos, te sale el izquierdo con 336 gramos y el derecho con 1259 gramos. Obviamente el izquierdo se lo pusimos a un niño y el derecho a un adulto. ¿No? Y en cuanto al trasplante hepático con donante vivo, este es un donante, un hígado, fue el padre de esta niña, fue el primer caso que hicimos hace mucho tiempo. Y estamos haciendo la resección hepática del segmento lateral izquierdo. Ahí cuando ya tenemos el hilio hepático todo identificado, la vena porta, la arteria, el conducto biliar, la transección hepática, vean los dos lados, y cómo queda el hígado lateral izquierdo, ¿no? Y para terminar, hacemos lo que la resección y el trasplante, se puede hacer, en el Perú hacemos radiofrecuencia, TACE, es decir, Transarterial Chemio Embolization, y PEI, inyección percutánea de etanol, ¿no? La TACE, la terapia locorregional, quimioembolización transarterial, ¿no? Radioembolización no hacemos en el Perú. Y en cuanto a terapia ablativa locorregional, se hace radiofrecuencia y se hace inyección percutánea de alcohol. En esta lámina estamos viendo cómo a través de una entrada por un catéter por la arteria femoral se llega a la aorta y de la aorta por el tronco celíaco a la arteria hepática, se llega a la arteria nutricia del tumor y se le inyecta sustancia quimioterápica regional, intratumoral, y luego que se le ha inyectado quimioterapia, se le ocluye, ¿no? Se le ocluye con embolización de elementos que van a ocluir en la arteria nutricia y eso tiene bastantes buenos resultados paliativos cuando el tumor supera los 5 centímetros y ya no lo podemos trasplantar. Ya no lo debemos trasplantar porque hay mucha demanda de trasplante para pacientes con tumores que cumplen los criterios de Milán. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Adriani? En la imagen no se ve cómo la irrigación está bastante presente en el carcinoma. Así es. Buena tu observación. En esta lámina estamos viendo, por ejemplo, en la tomografía, mira el tamaño del tumor, esto no se puede trasplantar, obviamente, y en la angiografía previa a la embolización y a la quimioterapia, ves cómo está hipervascularizado el tumor, ¿no? Y luego que se produce la preembolización, miren la arteria nutricia, se llega acá, se le inyecta quimioterapia y luego se le ocluye y posembolización ya no ves el tumor, ya está ocluido. Estos resultados, cuando se hace bien el procedimiento que se llama TACE en inglés, repito, quimioembolización transarterial, quimioterapia, embolización, ocluirlo transarterial, tiene muy buenos resultados en tumores grandes. Incluso lo hacemos a veces para reducir el tumor y poderlos llevar a los criterios de Milán y poder trasplantarlos. Ese es otro tema más especializado que algún día lo podríamos hablar. Hay que convencerlo a los que hacen el sílabus. ¿No? La radiofrecuencia son flujos de corriente alterna de alta frecuencia que los puedes hacer percutáneamente o por vía laparoscópica. También se hace en el Perú bastante y da buenos resultados en la medida que esté bien indicado el procedimiento. ¿No? Inyección de alcohol, sobre todo en pacientes metastásicos de colon o tumores endocrinos, donde hay muchos nódulos, se puede hacer inyección percutánea de alcohol, mejorando la sobrevida, obviamente en forma paliativa. Quiero terminar. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esto? ¿Ha quedado claro lo que les he dicho? Jean-Pierre. No, doctor, hasta ahora está claro. ¿Te puedo hacer una pregunta, Jean-Pierre, solamente para terminar por el tema de la donación? ¿Tú sabes qué es muerte cerebral?
Yo tengo entendido de que muerte cerebral es cuando hay una desconexión o hay un cese del sistema nervioso central, pero que aún los órganos están bajo el sistema autónomo, es decir, que están bajo el régimen del bulbo raquídeo y esos núcleos, todavía están factibles para hacer un tipo de donación, ¿no? O trasplante. No sé si Estás estoy... hablando como abogado, no como alumno de medicina de 5º año. Guido, ¿qué es muerte cerebral? El cese de las funciones del sistema nervioso central, doctor. ¿Qué significa eso? Le cortaste la cabeza. Shaunin, ¿qué es muerte cerebral? O mejor dicho, muerte encefálica, que es el concepto exacto. Shaunin, ¿estás ahí? Se fue Shaunin, voy a ponerle aquí, se fue. Fanny Torres. Fanny Torres. Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Quién habla? Presente, Fanny Torres. presente, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué es muerte cerebral? Bueno, tengo entendido que es cese de la actividad, doctor. Incide todo el... ¿Cómo haces el diagnóstico? ¿El diagnóstico? Celia, ¿cómo haces el diagnóstico? Cuando ya no hay una respuesta, doctor, una respuesta neurológica. Ya. O sea, no estás hablando como alumna de 5º año, ninguno de ustedes. ¿Ok? ¿Y por qué lo termino diciendo esto? Porque ustedes, los alumnos de medicina o los internos de medicina, son fundamentales en los criterios de captación de donantes potenciales. Y para eso tienen que saber qué cosa es un diagnóstico de muerte cerebral. Entonces, termino diciendo, aquel paciente que tiene ausencia de flujo, ausencia de criterios de reflejos del tronco encefálico, esos pacientes están en muerte cerebral. Ausencia de reflejos del tronco encefálico. ¿Cuáles son esos? Lo buscan en su libro de neurología. Ya no se necesita hacer electrocardiograma, solo electroencefalograma, solo en aquellos niños potenciales donantes menores de 2 años. En adultos solamente viene el neurólogo o el neurocirujano, de acuerdo a la ley 28189 del Perú de donación, y dice, clínicamente tiene ausencia de reflejos de tronco encefálico. Esos pacientes están en muerte cerebral y generalmente y siempre están vinculados porque tienen que tener soporte ventilatorio, porque si no el corazón para. Y si el corazón para, no hay presión arterial y no hay flujo a los órganos que pueden ser trasplantados. En consecuencia, ya no sirve para donante de órganos sólidos. Entonces, ustedes tienen que saber, muerte cerebral, paciente con ausencia de reflejos de tronco encefálico. Eso es todo. Y cuando tengan esos pacientes, le avisan al jefe de guardia, al jefe de la emergencia, al jefe de la UCI, y él ya verá lo que sigue haciendo de acuerdo a lo que le dicta la ley de donación. ¿Estamos claros, Milagros? Sí, doctor, claro. Gracias. Ausencia de reflejos de tronco encefálico, nada más. Ahora vas a revisar en tu libro y vas a ver cuáles son. Que tienen Sí, que ver con el oído, tienen que ver con las pupilas, que tienen que ver con los reflejos del tronco encefálico. Es bien simple, pero ustedes son unos potenciales mediadores positivos a la donación de órganos. Y eso es lo que les quería decir finalmente.
Bien, terminamos. Lamentablemente podríamos hablar 3 días de esto o más, pero quería que tengan estos conceptos y que cualquier cosa que no esté claro, díganle por favor a la coordinadora, que es lamentable que es la que no haya estado en nuestra clase. Yo lo voy a tomar en cuenta y lo voy a comunicar a nuestro coordinador del curso. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Muy amable. Buenas Gracias, tardes. doctor. Gracias, doctor. Gracias a tardes. ustedes. Suerte en lo que les toque, ¿ah? Gracias. Gracias, doctor.